Yo voy a pasar entonces a Roberto o Manuel, que me ayuden ahí también con esta respuesta. Este no es un tema muy simple, muy fácil, pero ahí tenemos algunas ideas y creo que todo eso que estamos hablando acá tiene que ver con el cambio de toda la ecuación de financiación tradicional, una ecuación que tiene como el objeto la financiación de un equipo bien definido, la ecuación que tiene un plazo bien definido, con un riesgo que nosotros del mercado financiero sabemos tratar, que es el riesgo de créditos, un producto financiero padronizado que puede ser el leasing, un loan, y que está muy bien definido, y una ecuación que no demanda mucha especialización del agente financiero, porque se puede financiar de la misma manera un hard asset, un equipo de informática, lo que sea, y por lo tanto puede ser ofertado por un banco, por un agente financiero tradicional, ¿no? Esta ecuación ya no tiene mucho más sentido hoy en día, y creo que todo lo que estamos hablando tiene que ver con eso. Lo que estamos viendo hoy en día y que va, yo creo, seguir como tal, es una ecuación en donde no se está claro lo que se está financiando, como Gabriela mencionaba. Existe el equipo, por supuesto, pero no está claro cuánto del todo ese equipo. Hay un servicio, hay mantenimiento, hay los upgrades, las licencias, y todo eso hace parte de un paquete que se va a financiar. Entonces hay que entender, ya se empieza ahí a ver que el tema de la especialización por la parte de la empresa financiera es muy importante, porque si no, no vamos a lograr entender lo que es, que tenemos que financiar. Y bueno, ¿en qué forma? Porque ahí ya cambia todo. Entonces el plazo puede no estar más muy bien definido, porque va a haber la posibilidad que el cliente, si es un servicio, que decida terminar anticipadamente la financiación. ¿Cómo hay que tratar eso? Las cuotas mensuales o periódicas ya no son fijas y pueden cambiar o variar como estamos hablando. Los riesgos, ahí ya no se trata más del riesgo solamente de créditos, sino un riesgo de performance por parte del proveedor, riesgos legales, porque ahí hay que ver qué tipo de contrato vamos a utilizar para financiar la solución, y también el riesgo del equipo, porque puede ser que tengamos que tomar riesgos sobre el equipo para poder armar la solución que se plantea. Todo eso va a hacer o hace con que no se pueda más ofertar una solución padronizada, definida, un producto financiero, un leasing, lo que sea. Hay que armar, que desarrollar una solución, como Flavio decía, tailor-made para cada situación, que lleve en consideración todos esos puntos y que pueda ser muy bien estructurada para que se pueda ser ofertada. Ahora, me parece claro que los agentes financieros, por más especializados que sean, Manuel va a probablemente comentar un poquito de CSI, que es una de las empresas más especializadas en el sector de informática. Pero me parece muy claro que va a ser muy difícil para que los agentes financieros puedan tener la solución solamente por ellos. Va a ser necesario, ya es necesario, que haya una alianza entre el agente financiero, el proveedor, el vendor o el channel partner, para que se pueda armar la solución que desee el cliente. Por eso se cambia totalmente la manera de hacer los negocios. Los bancos no pueden salir a vender sus ofertas solos. Tienen que estar aliados al proveedor, sean Cisco, Oracle, los principales, para entender cómo funciona su mercado, y en conjunto con ellos, y también muchas veces con channel partners, porque la manera de hacer los contratos se cambia
muchísimo de un para el otro, poder entonces meter ahí la solución que va a atender a la necesidad del cliente. Entonces, sale de un modelo totalmente en donde el banco es el protagonista que tiene la capacidad de hacer todo solo, para un modelo cooperativo, en donde es muy necesario la presencia de los otros actores del mercado para que la solución pueda ser definida y ejecutada para los clientes, ¿no? Gracias, Roberto. Lo que es importante y comentando un poco sobre lo que decías, una realidad, sobre todo en tecnología o telecom, es que cuando tú sacas una caja de un cliente creyendo que tienes un colateral de X número de dólares, cuando tú la sacas de ahí, esa caja vale centavos por cada dólar. Es una realidad. No hay forma de ocultarlo. No es el caso de una máquina que hace un tractor o no es un camión. No. Aquí en tecnología sobre todo son centavos sobre dólar. Pero la pregunta, como lo bien decía Roberto, es ¿qué tan importante es esa caja para ese cliente? Déjenme darles una anécdota y trataré de ser breve. Alguna vez estaba yo en Río de Janeiro y por alguna mala suerte al hotel se le descompone el switch, el conmutador telefónico. No era Cisco, ¿eh? Solo No era Cisco. No, eso no pasa en Brasil, me está diciendo Roberto. Se descompone no era un hotel malo además, se descompone y el hotel se vacía en mediodía. En mediodía. Hoy en día las cosas quizás sean diferentes, pero en ese momento el hotel se vació en mediodía. ¿Y por qué? Porque no había servicio de taxis, no había servicio de tráeme las toallas, necesito más jabones, me puedes hacer una llamada por teléfono. En mediodía se vació. Ahora, pónganse ustedes en el lugar de la arrendadora que está financiando ese switch o ese conmutador telefónico. Si tienen el poder, junto con el proveedor de servicios que está manteniendo el mantenimiento en su lugar, que un conmutador telefónico hoy en día se desconecta con unas instrucciones desde internet en su oficina y lo desconectas y dices, tu licencia no es válida porque no has pagado el servicio, ¿cuántos días creen que va a dejar de pagar el hotel el conmutador telefónico? Justamente. Entonces, la medición es riesgo. Claro, el análisis de riesgo sobre flujo de caja va a prevalecer muchísimo, ¿verdad? Pero la forma de medir el riesgo ya no va a ser sobre el colateral, sino quizá sobre qué tanto puedo dije una palabra gringa, qué tanto puedo crear un obstáculo para el cliente en caso de que las cosas se pongan difíciles. ¿Cómo cambio las prioridades de los clientes para la hora de definir, me queda $1 nada más para pagar? ¿A quién le pago? ¿A mi conmutador telefónico o al tipo que va a venir a traerme la champaña? ¿No? Así de simple. Y eso es algo que tendremos que aprender todos los demás a mirar. ¿No? Eso es lo que tenía que agregar. Gracias, Manuel. ¿Quieren Dodds, Santiago, Ian, quieren agregar algo? Tal vez un comentario alineado con esto. Yo estoy encargado de la relación con los partners financieros en Latinoamérica. Entonces, todo este modelo de cambio y disrupción es algo que estamos manejando diariamente junto con Flavio en tratar de educarnos todos. O sea, estamos viviendo esta transición. Y yo creo que esa transición, hoy por hoy, que digamos, no están las soluciones, sino que es en camino, es muy importante el tema de mejorar el tema de educación y entrenamiento. Y me refiero a el vendor tiene que tomar, digamos, sus armas y empezar a educar a sus partners financieros y a sus clientes de qué es la solución. Yendo al punto de Manuel, lo que dijo Roberto, hay que entender qué es lo que estamos entregando en uso
porque muchas veces las presentaciones, el PowerPoint y todo, yo voy un poco más a lo terrenal, ¿no? Es una capa, es la capa comercial y de marketing de lo que hay. Abajo de eso hay un negocio subyacente que tiene sus ingresos. Creo que hoy Rafael mencionaste algo de cuáles son los true economics por ahí de un negocio. Hay que entender dónde está todo eso debajo del cloud para terminar resolviendo una solución, como mencionó Flavio, en este negocio que se pudo hacer. Uno de esos negocios fue a través de partners financieros, con lo cual había que educar y trabajar en conjunto en cómo se mueve todo esto. Entonces, creo que hay un desafío grande de parte de los vendors de enseñar qué es lo que se está dando, la solución, los productos, los activos, quién los tiene, para que se entienda la venta y cómo se genera el revenue. Eso va a obligar también a entender los economics, entender cómo estructurarlo y todo lleva también al desafío que va a tener la compañía de leasing independiente o bancaria, entender o educar a su departamento de riesgo y de crédito en cómo tomarlo. O sea, todo es una evolución. El vendor tiene que evolucionar educando, la compañía de leasing tiene que educar a su gente de riesgo, ya no digo crédito, de riesgo, lo que fuera en ver realmente qué es lo que tiene. Y eso es lo que va a dar un poco de, flexibilidad a esta transición y entender este nuevo modelo de negocio. Entonces, hay mucho por hacer, se están buscando soluciones, pero creo que todos tenemos que empujar de cada lado a buscar esa flexibilidad, esa apertura a lo que viene, ¿no? Que no lo tenemos todavía todo solucionado. Gracias, Santiago. Jan. Yeah, I've got quite a number of remarks, I guess, about the presentation. It actually leads very well into the session that follows. It was William Gibson, the science fiction writer, who said, when he was talking about the future, he said, the future's here, it's just not evenly distributed. And I think the conclusion, it's a great case study, what we're looking at in the IT world. You know, this is, and it was, you know, probably 4 or 5 years ago, people would, not probably even longer ago than that, probably 6 or 7 years ago, I was attending tech conferences on the West Coast and listening to what the vendors were talking about, and they were talking about cloud, and everybody was saying, it'll never take off, it's not coming. People were talking about it becoming a utility. You know, that's already here today in many markets. And I think the future is already here, and it's clear what the end game is to me. You know, we all have these things. We buy data in our monthly service packages. It's no different for any business. You've got no requirement to own the infrastructure or even lease the infrastructure, assuming a strong, you know, a strong telecoms backbone and a secure internet. And I guess that's the biggest threat to the business model, is deployment and the security risk that might pose to end customers. But I think at the end of the day, if Amazon or anybody, or you know, the likes of Cisco are providing cloud services, if they can't get the security right, nobody will. And I think the conclusion for this market is it's just going to shrink and shrink and shrink unless you have the scale. So either Cisco wins, and it has a great chance of winning because it has big margins that the likes of CSI can't get to, assuming it makes the strategic alliances on hardware to have the complete service offering that the clients are after. I think it's very clear the customer behavior is only going in one direction. It's consumption. And as long as people like Cisco are innovating and providing the solutions, the direction of travel to me is transparent and clear, and it has been for a number of years. And they're doing it. I remember being, I think, Rafael, you were at the events we had in Dallas a couple of years ago, and I mentioned the Internet of Things to the audience and just asked for a show of hands who had even heard of it. Nobody in the room. And it's 18 months later, and this is ubiquitous, it's everywhere. So I think there's a warning sign for people who just think this is, yeah, it's not real. It is real, and it's not just the tech industry. This is coming to
a place very close to you very soon, and the next session we'll talk about some of the other market opportunities. But the reason why it's going to head this direction, Uber's been mentioned a few times today, is that what happens is you drive inefficiency out of markets, you make assets more productive. We haven't talked at all about co-usage, other than this is co-usage on a grand scale because it's sitting in the cloud and we don't see it. But the economic model works because it's co-usage and optimizing the equipment. So I think the direction of travel is very clear, and it's very, very, very hard, I think, for players to have a long, let's say, take a 10 or 20-year view on where the industry will be. If you don't, to the point that Roberto raised, if you don't somehow get yourself an orchestration model, any market that's going to have a large service component, you need to partner. Otherwise, the future, I think, is fairly clear. But I mean, it's the direction of travel, and we see it already in other non-IT markets, and it's. I don't want to scare people in the room, but it's, there is a great opportunity to make money. But if I think the point about specialization is right, and maybe to challenge Rafael a bit, I think the captives have quite a few cards in their hand. I agree. Thank you, Ian. Thoughts? Hola. Sí, bueno, un poquito completando tal vez el concepto. Escuché hace poco algo que me abrió bastante la cabeza, que es, digamos, las reglas de juego hoy en día es la administración de la abundancia, ¿no? A veces suena un poco, digamos, no sé, pedante, tal vez decir que el reto de hoy es la administración de la abundancia, pero si uno piensa que en algunas partes del mundo, digamos, puede ser que las frutas se pudran y en otras partes del mundo la gente se muere de hambre. O sea, el gran problema que existe ahí es el transporte, o sea, la logística, cómo llevo algo de un lado hacia otro. O sea, digamos, y no es el dinero, es el tema, sino uno piensa que hoy digamos, el Internet of Everything, ¿no? Suele ser el puente. O sea, Uber es el puente. Digamos, por un lado hay un recurso ocioso y por otro lado hay una demanda insatisfecha, ¿no? Y digamos, bueno, Cisco está cumpliendo un papel ahí, o sea, digo, Cisco Networking o Internet está cumpliendo el papel de juntar la oferta con la demanda de una forma casi instantánea, ¿no? Que tal vez en otro tipo de situaciones es muy difícil lograr, ¿no? Uno dice justamente el tema de la alimentación. Pero, por ejemplo, hablemos de salud, ¿no? Nos ha tocado con Rafael intervenir en proyectos de telemedicina, ¿no? Que digamos, el networking en Internet está muy presente con altos grados de seguridad. Entonces, por ejemplo, hay una persona que tal vez necesita un gran conocimiento médico y la forma de acercar ese conocimiento que está disponible en otro lado es a través de una solución de telemedicina. Y los gobiernos están cada vez más involucrados en la prestación de ese servicio porque salva vidas, ¿no? Como acá me acuerdo, creo que ya fueron 4 años cuando presentamos la impresora 3D, que la impresora 3D lleva como 20 años digamos, de descubierta, pero ahí están las tecnologías disruptivas, de repente, digamos, crecen de una forma exponencial, ¿no? Después yo recuerdo que salí de la reunión y todos me habían mirado medio raro, ¿para qué servirá esto? Al mes siguiente, en un quirófano, a un cirujano, digamos, le imprimieron una tráquea para salvar un bebé, ¿no? Entonces, en definitiva, y es la tecnología, digamos, la que ha posibilitado eso, ¿no? Entonces, no es solamente las cuestiones tal vez más mundanas, ¿no? Sino se habla de ciudades inteligentes, movilidad. Por ejemplo, decían que justamente esto de la administración de la abundancia va a ser
disminuir el tránsito en California al 15%, no un 15%, sino una mejor administración de los recursos ociosos que están dando vuelta. Por eso es que me parece que el gran desafío que tenemos nosotros, digamos, es que nosotros no prestamos dinero. O sea, el recurso no es el dinero. Tal vez el dinero es la medida para obtener el recurso. Pero el recurso está más allá de lo que estamos acostumbrados a pensar. Porque hasta nuestros sistemas, digamos, dice, tal cliente me debe tanto dinero, ¿no? Nos cuesta un poco despegarnos de esa situación. Y en la medida de que sigamos pensando así, es como decían en la conferencia de San Antonio, el hombre piensa linealmente, el mundo se mueve exponencialmente. Digamos, es un desafío, no va a ser fácil, pero lo peor que podemos hacer es negar que vamos a tener que pensar en servicios. O sea, cada vez que aprobamos una transacción, o decimos queremos invertir en este sector, tenemos que pensar en qué servicio va a prestar, digamos, este elemento para nuestro cliente, que ese es el verdadero recurso. Gracias, Dodds. Solo para cerrar este tema, con base en lo que discutimos, leasing sigue teniendo un protagonismo muy importante, pero el portafolio de soluciones incluye otras alternativas como secure and unsecure lending, ventas a plazo, assignment of receivables. En la ecuación tenemos que entender cuál es el business outcome, qué componente tenemos y cuál es la mejor estructura que posibilita todo esto que discutimos acá. Entonces, leasing sigue con un protagonismo, pero no es solamente la única alternativa, va a depender mucho de una case by case basis. Como discutimos acá, estas soluciones aún son tailor-made, pero se van a hacer cambiar a algo más programático. Juan y Flavio, me parecen muy buenas la exposición, la encuentro muy entretenida e interesante. Nosotros como Asociación Chilena de Leasing agrupamos a instituciones financieras bastante grandes del país y en la teoría es bastante bueno esto que el vendor ofrece el producto, que es un producto que obviamente el ejemplo que sacabas tú del hotel, que se cortaba el suministro del internet y se iban todos los clientes. Pero ¿de qué manera ustedes pueden acercar ese first way out hacia los bancos? Nosotros los bancos o las instituciones financieras no sabemos de tecnología y a nosotros nos interesa el que nos paguen mensualmente. Porque si yo voy a buscar el router o el aparato, obviamente no va a costar plástico. ¿De qué manera? Y en la educación, Juan, que tú hablas de explicarle a los comités de crédito, que más que explicarle a los comités de crédito es cómo el vendor logra llegar a la institución financiera y decirle, señor, esto es un producto estratégico. Perdón, y lo último, y lo que ustedes venden, y se vende muy bien en las instituciones financieras grandes, es a las grandes corporaciones, porque las grandes corporaciones pagan y no tienen problema. Por lo tanto, hacemos el leasing o el financiamiento rápidamente. Pero ¿qué pasa con una pequeña empresa? Ok. ¿Quieres contestar? Contesto. Bueno, estamos muy acostumbrados o sea, como decíamos ayer, una operación ya la veo como que tiene, digamos, varios componentes, ¿no? Entonces a veces hablábamos antiguamente de las 3 Cs, Character, Cash Flow y Collateral, ¿no? En cierta forma esos son vasos comunicantes, ¿no? Porque uno está acostumbrado a decir, bueno, no conozco tanto el crédito, tengo dudas de la capacidad de repago, entonces voy hacia tener una segunda fuente de repago que es el collateral. Entonces me es mucho más sencillo aprobar una transacción de un carro, ¿no? Que de un software a quien tal vez no le conozco la capacidad de pago. Pero como bien decías, el problema es que muchas veces la mejor forma de cobro es el switch off, ¿no? El daño que le podemos causar al cliente remotamente, ¿no? Apagándole una solución. Digamos, a una compañía de distribución, digamos, que uno, digamos,
digamos, imagínense que ahora está todo conectado, ¿no? De repente le apagan el sistema, no puede facturar, el daño que se le hace es enorme. Entonces, lo que tenemos que pensar es que la herramienta que teníamos, que era de ir a buscar el carro, sacárselo y revenderlo al mercado, que ese era nuestro seguro, hoy tenemos otras herramientas tal vez tecnológicamente más complejas. Hace mucho tiempo en Argentina, con Gaby, hicimos una experiencia con un cliente que debía muchísimo dinero, que hasta la nombramos la Gran Show Center después. Fue, digamos, una gran sala de cine que dejó de pagar. Nosotros teníamos el centro de cómputo, digamos, de facturación. Digamos, este lugar tenía como 12, 16 salas de cine, entonces caímos con 2 camionetitas, 4 técnicos y decimos, nos venimos a llevar el corazón de tu empresa. Automáticamente dijeron, por favor, paren aquí. Digamos, se refinanció todo y cobramos hasta el último centavo, ¿no? Y si hubiéramos sacado eso, reventa en el mercado, creo que no obteníamos ni $10. Pero ese es el valor que tenemos que tratar de comprender, que es un gran poder para el dador de leasing. E eu te contesto de uma forma muito sencilla. A única forma hoje é fazer em conjunto. Porque há certos riscos que estão dispostos a assumir e que, trabalhando com o fabricante, o provedor de tecnologia, montamos a equação em conjunto. Se separamos as coisas, não vai passar. Agora, isto para grandes empresas, pymes, os distintos sectores, então é um joint approach. A fórmula ganadora hoje é um joint approach. E outro tema que, quando mencionamos as pymes, já há provedores. Miramos como exemplo o segmento de telefonia. Nós temos teléfono, smartphone com serviços, pagamos NEX por mês para ter serviços. É utility model. Já há companhias que se estão estruturando para este tipo de serviços para pymes. Então, é uma transformação, é uma evolução, mas se eu vou resumir, contestando tu pergunta, é joint approach. Até que os diferentes players estén dispuestos a assumir distintos riscos que hoje não estão. Basicamente, hoje é um modelo em transformação. Para onde vamos chegar? We're going to see in the next few years. Yo tengo una pregunta indiscreta para Roberto. Indiscreta porque de ese panel, el único que representa un banco, y además el más grande, es Roberto. Y la pregunta va a esta: si cualquiera de los aquí presentes que están trabajando en un grupo bancario llegara donde el presidente del grupo a decirle, vamos a financiar Managed Services, vamos a financiar toda esta tecnología, es muy probable que el presidente del grupo llame a un manicomio, a la ambulancia, para que se lleven a este funcionario y dice, está absolutamente loco. Pero Société Générale, que es uno de los bancos más grandes del mundo, ¿cómo ha llegado a vender esa idea? Sí, es muy importante y creo que es una pregunta muy buena. De hecho, creo que la respuesta está muy ligada con lo que tú mencionabas en la mañana, o sea, la estrategia. Hay que definir muy bien cuál es tu estrategia. Y solo cuando tienes muy en claro lo que quieres hacer, lo que quieres ser, es que va a poder empezar a desarrollar las soluciones o todo el camino para poder llegar a discutir una solución de Managed Services o cualquier cosa en ese sentido. Nosotros en Société Générale decidimos hace mucho que íbamos a tener una entidad especializada en Equipment Finance. Entonces, no es una empresa de leasing, sino que una entidad para hacer el Equipment Finance dentro del modelo de Vendor Finance. Entonces, se empezó a armar una estructura en separado del banco como tal, del banco de inversiones, del banco de
retail, comercial y todo eso, para poder entonces desarrollar las alianzas estratégicas, para desarrollar el expertise con gente especializada que venía del mercado, muchas veces de los vendors, muchas veces de otras compañías ya con especialización. Entonces, después de tener muy en claro la estrategia, se comenzó a implantarla para después, entonces, con el apoyo de los vendors, comenzar a armar las soluciones para el mercado. O sea, no se puede comenzar al revés, no se puede comenzar planteando una solución de riesgo sobre el equipo, leasing as a service, si no tienes en claro lo que quieres hacer y si no te preparas. Entonces nosotros, por ejemplo, nunca vamos a financiar el cliente final porque el cliente final es una buena empresa y quiere comprar un equipo interesante. Nosotros solo vamos a financiar un equipo de nuestro vendedor para su cliente. Y el modelo está muy definido y no va a salir de ahí. Y por eso podemos entonces tomar riesgos que no podríamos tomar en otras situaciones. Por ejemplo, nosotros no trabajamos en el seguimiento de camiones. No hacemos nada en camiones. Entonces, mismo si se trata de un leasing financiero básico, no vamos a tocarlo porque no tenemos especialización, no sabemos cómo hacer. En nuestra estrategia no lo hacemos. Entonces, vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo para sermos más efectivos para Cisco, para Oracle, para nuestros aliados estratégicos y ahí entender todos los riesgos y las soluciones y preparar. Así, nuestro hombre de créditos, nuestro director de crédito, conoce lo que se pasa en el mercado de Cisco. Nuestro back office sabe sí que a todo cierre de trimestre, si tiene una elevación de la cantidad de cosas con Oracle, entonces hay que estar preparado porque el servicio es muy importante también. Entonces, todo eso está íntimamente ligado con el tema de la estrategia de atender a los vendors y la cooperación que tenemos. Entonces, todo nuestro business está armado de esa manera y creo que hay que empezar por ahí. No hay como cambiar de un momento a otro, ¿no? Muy bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quieran discutir? Fabio. Micrófono. Yo estaba acá oyendo con toda atención y me recordé de Zygmunt Bauman con su concepto del mundo líquido, en que las cosas son hechas para no durar, pero cuando la cuestión es administración de riesgo, la cosa se queda y el riesgo necesita ser adeudadamente administrado. La pregunta para Roberto es que si la propuesta es trabajar con leasing de tecnología, como las cosas que hace Cisco, ¿cómo hacer para que la actividad de una empresa de leasing, que es, por ejemplo, en Brasil, altamente reglada y bajo la supervisión del Banco Central, cómo hacer para adecuar el riesgo de algo tan líquido cuanto la financiación de tecnología a los padrones, a los estándares de administración de riesgo que son dictados por la administración pública, el Banco Central, y si en esa situación habría lugar para la creación de security con relación a bienes concretos. Por ejemplo, adicionalmente, como ayer platicamos muchísimo, una alienación fiduciaria bajo
o la ley brasileña con relación a otros hard assets. ¿Sería esa una política interesante para considerarse como un mitigador de riesgos? Fabio, gracias por la pregunta. Yo, después de ti, Roberto, yo voy a pedir también que Manuel, por favor, aporte ahí algunos comentarios. Pero empezamos contigo. Gracias. Claro, gracias. Yo creo que la belleza del leasing en Brasil es la flexibilidad que tenemos, porque la ley de leasing nos habilita a hacer muchas cosas con el producto, ¿no? Entonces, es posible estructurar el leasing de diversas maneras, con flujos irregulares de pago y de maneras que tú puedas, de hecho, atender la necesidad de tu cliente. Sin embargo, hay situaciones en que el leasing no va a ser la solución, ¿no? Nosotros hacemos casi 95% de todo lo que hacemos a través de leasing, pero hay algunas veces que el leasing no va a alcanzar, porque es necesario hacer algo que no se puede hacer con leasing. Eso en Brasil tenemos las limitaciones. En Brasil, una compañía de leasing puede solamente ofertar leasings. No se puede ofertar una prenda, lo que sea. Entonces, es muy importante en ese escenario que podamos armar las soluciones con otros productos, con otros complementos que no solamente el leasing. Entonces, en el caso de Société Générale, lo que tenemos es nuestro banco de inversiones en Brasil con una licencia bancaria y por lo tanto podemos ofertar otras soluciones cuando el leasing ya no responde. Por ejemplo, Flavio mencionaba, a veces se va a comprar un contrato porque no hay cómo armar la solución de otra manera. Entonces, para eso necesitamos una licencia bancaria para poder hacer los receivable assignment. Y dependiendo de cada producto, la garantía o the underlying asset va a ser diferente, ¿no? Entonces, la alienación puede ser una solución cuando tienes un loan. Pero creo que lo más importante, como hablábamos antes, no es el equipo que está ahí involucrado, porque muchas veces no nos queda claro cuánto tienes de equipo y todo. Es el contrato todo que tiene el cliente con, o nuestro cliente con su cliente, porque muchas veces estamos financiando un proveedor de servicios. Entender la relación y lo que podemos hacer caso no haya el pago es más importante que la garantía del equipo. Por ejemplo, como Manuel comentaba, que se puede hacer el switch off, aunque sea un poco difícil en Brasil porque hay todas las leyes de protección al consumidor y todo eso, pero eso es más importante que trabajar sobre la garantía del equipo, porque muchas veces si la financiación involucra un software, por ejemplo, tú no puedes hacer nada con eso. Tiene que entender exactamente la utilización que va a tener el cliente para ver cómo vas a armar el way out en una situación, ¿no? Entonces, creo que de nuevo vamos a salir por la vía de la especialización, la cooperación, trabajar en conjunto con el vendor y tener soluciones específicas para cada demanda. Creo que es por ahí. Gracias, Roberto. Yo voy a pasar a Manuela y después cerramos ahí ya la sesión. Yo lo que agregaría sobre lo que dice Roberto es, como tú mencionaste, el análisis de crédito básico no se va a ir. Eso tiene que quedar. O sea, tus decisiones de crédito seguirán siendo las mismas. El fierro o la computadora tiene menos peso, va a tener menos peso. La buena noticia, si algo podría yo agregar, es que este cambio no se va a dar mañana, entonces todos vamos a tener trabajo los siguientes días. Esa es la buena noticia.
La otra buena noticia es que, aunque mudara todo esto dramáticamente, como decía Flavio, el modelo de leasing va a seguir creciendo, pero quizá no a la velocidad a la que venía creciendo. La otra es, aquí hay una oportunidad grande, hay una oportunidad donde viene managed services, donde vienen mobility, donde vienen otras cosas. Ese mercado está a punto de explotar. Y ese mercado, quien le ponga un poco de cerebro y recursos, ingenio, y le dedique tiempo, va a agarrar esa oportunidad y va a engordar para posicionarse en una muy buena condición del mercado. No me cabe duda que hay una oportunidad enorme, que si estamos todos listos para agarrarla, yo creo que no. Hay regulaciones que tenemos que romper, seguro hay muchas regulaciones, desde la cláusula de Hell and High Water, ¿no? Va a cambiar. Desde el colateral, hoy el fierro vale el 50% de lo que tiene que cubrir. Claro que no, ¿no? Todo eso tienes que romperlo. Hay muchos estigmas que vamos a tener que romper, o paradigmas que tenemos que romper. Buena suerte, ahí está la oportunidad. Depende de qué tan inteligentes seamos para agarrarla. Eso es todo. Así es. Gracias, Manuel. Gracias a todos ustedes por acompañarme acá en esta panel discussion. Por un tema de tiempo tenemos que cerrar la sesión. Yo propongo, si alguno de ustedes tiene más dudas o quieren platicar durante el cóctel, discutimos, pero muchísimas gracias. Que tomemos esta oportunidad for the next 20 years. Yo creo que está en nuestras manos y más una vez, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias.